Buenos días a todas. Mi nombre es Laura y junto a mis compañeras Yuriko, Araceli y Ruth les vamos a presentar hoy un tema que nos parece muy importante, no solo como estudiantes de nutrición, sino como futuras profesionales que vamos a trabajar con personas y también con comunidades. El tema que vamos a desarrollar es el papel del docente en el contexto actual. Y lo abordaremos desde una mirada educativa general, pero también lo conectaremos con nuestra carrera, porque nosotras también seremos educadoras en alimentación y en nutrición. Les vamos a pedir su atención durante estos 10 minutos y esperamos que al final reflexionemos juntas sobre qué tipo de docentes queremos ser. Para empezar, queremos hacerles una pregunta sencilla. ¿Recuerdan a ese profesor o profesora que de verdad les marcó? No el que solo les dictaba apuntes, sino ese que les escuchaba, que ponía ejemplos sobre la vida real, que hacía que entender algo difícil pareciera fácil. Ese docente que recuerdan ya estaba practicando lo que hoy la ciencia de la educación nos confirma. El rol del docente ha cambiado profundamente. Antes, la imagen del maestro era la de alguien parado al frente, hablando durante toda la clase mientras los estudiantes copiaban en silencio. Eso ya no es suficiente, y no porque esté mal enseñar contenidos, sino porque el mundo cambió. Los estudiantes cambiaron y las necesidades también cambiaron. Según la autora Ley Leiva, en el año 2022, nos dice algo muy claro. La educación ya no se trata de transmitir información de forma expositiva y memorística. Ahora, su propósito es la formación integral del estudiante, tanto en lo académico como en lo humano. Y esto nos toca a nosotras directamente, porque cuando trabajamos como nutricionistas y tengamos que educar a una mamá sobre la alimentación de su hijo, o dar una charla en una escuela o asesorar a una comunidad, vamos a necesitar ser mucho más técnicas con datos. Vamos a necesitar ser educadoras. Ahora hablaremos sobre los roles del docente. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Entonces sabemos de que el docente ya no es solo quien da la clase. ¿Qué es ahora? Bueno, los investigadores identificaron al menos 6 roles fundamentales de los docentes. Como investigador, actualizaciones permanente y mejora de su práctica. Ayuda también los estudiantes puedan, sobre todo, salir de su zona de confort para que ellos sigan indagando, investigando y creando lo que es su juicio crítico. El punto 2, el facilitador. Crear ambientes activos de aprendizaje, como ideas compartidas, distribución también de tareas, o también en clase poder hacer los juegos de roles. Tenemos en el punto 3 como guía y tutor, es importante mencionar de que en la actualidad el docente no tan solo va a enseñar, sino también está dispuesto a poder acompañar al alumno, al estudiante, en cómo se siente, si es que de repente su aprendizaje no está yendo de una manera adecuada, puede verse por muchos factores. Desarrollo integral con el estudiante y para que se sienta en confianza. En el punto 5, que es innovador, en la actualidad sabemos de que vivimos con la tecnología, lo que son las IA. Entonces, el docente incorpora todas esas tecnologías metodológicas para que sea de buen funcionamiento y como herramienta para los alumnos, para los estudiantes. Como punto número 6 tenemos el apoyo emocional. Como sabemos que también, como el punto 3 que el docente es una guía o tutor, también sabemos de que en el punto 6 va a apoyar emocionalmente, para que haya la confianza y sobre todo el respeto con los demás alumnos y sobre todo el salón pueda estar en armonía y puedan surgir de una manera productiva y respetuosa. Entonces, ¿qué rol crees que impacta más en tu aprendizaje? Un docente que transforma, acompaña y deja huella. Hablar un poquito del paradigma y la socioconstructivista, que es cómo saber, cómo saber hacer y cómo saber ser y estar. El docente, en este caso, en el saber, se utiliza más lo que es el conocimiento disciplinar y del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos del saber. Esto se refiere al conocimiento de un docente del siglo XXI, donde debe conocer bien lo que es la disciplina, pero también debe conocer el contexto.
de, por ejemplo, en el que trabaja uno. Un ejemplo, no es lo mismo dar una charla de nutrición en una zona urbana con acceso a supermercados como darla en una comunidad rural, que son de recursos un poco más limitados. Entonces, el docente tiene que conocer ambas realidades para adaptar y, bueno, saber de cada una. Eso es en el saber. En el saber y hacer, hablamos en esta parte metodológica de cómo enseña un docente. No llega a la clase con un PowerPoint cargado de mucho texto y empieza a leer todo. No. El objetivo aquí es que el alumno no sea solo un espectador, sino también un protagonista de su propio aprendizaje. Y en el saber y estar, ya hablamos un poquito más de la empatía, el liderazgo y el compromiso social. En este caso, aquí vamos a hablar un poquito más de cómo el docente llega a ser y a estar con la persona que queremos llegar, ¿no? En este caso puede ser el alumno o la persona humana, pues, ¿no? A la que nos vamos a referir. Entonces, aquí influye bastante las actitudes, los valores y la relación que construye el docente con el estudiante. Muchas gracias, Araceli. Todos los participantes de esta exposición, de esta charla, les pido un momento que puedan imaginar, aquí nos vamos al futuro un ratito, dentro de 10 años, y que se encuentran con uno de sus alumnos, ¿no? Con uno de sus estudiantes. Ese alumno ya terminó su carrera, ya terminó la universidad, ya tiene una profesión exitosa y una hermosa familia, ¿no? Se encuentran en la calle y se acerca, los abraza fuerte y les dice gracias. Gracias, profesora Yuriko, gracias, profesora Araceli, gracias, profesora. Usted cambió mi vida, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hizo ese docente para dejar una huella tan profunda? La respuesta está en las competencias que vemos en esta diapositiva. Número 1, vemos la competencia pedagógica, la competencia, este tipo de competencia. Un docente no solo debe dominar un tema, sino saber cómo enseñarlo. Para ello, planifica su clase, utiliza estrategias con métodos actualizados, evalúa con el objetivo de que sus estudiantes aprendan y reaprendan, ¿no? Y de esa forma mejoren aprendiendo continuamente. La segunda competencia que vemos es la digital. Hoy la tecnología, como ya compartió mi compañera, cada vez nos actualizamos más con la IA, pero un buen docente no la utiliza solo por moda, sino como una herramienta para hacer el aprendizaje más dinámico, participativo y significativo. La tercera competencia es la investigativa. Un docente nunca deja de aprender. Investiga, analiza y toma decisiones basadas en evidencia científica para mejorar la calidad de su enseñanza. Y cuando hablamos de evidencia científica, un docente utiliza evidencia científica actualizada. Por eso se dice que el docente nunca debe dejar de aprender. Finalmente, la competencia socioemocional. Considero que es una de las más importantes porque un estudiante puede olvidar una lección, la clase, pero difícilmente olvidará a un docente que lo escuchó, que lo motivó y creyó en él. La empatía y la comunicación generan confianza y favorecen el aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Llegamos a uno de los puntos más importantes para nosotras como estudiantes de nutrición y dietética. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene una aplicación directa en nuestra área. Y para entenderla mejor, quiero que comparemos dos formas de hacer educación alimentaria y nutricional. Imaginen esta escena. Una nutricionista llega a una escuela a dar una charla sobre alimentación saludable. Pone su presentación con la pirámide alimentaria. Explica qué son los macronutrientes. Dice que hay que comer más frutas y verduras y menos azúcar. Reparte un volante con la información y se va. Fin de la charla. ¿Le suena familiar? Probablemente sí. ¿Y también saben lo que pasa después? Esa información no cambia nada. Los niños siguen comiendo lo mismo, los papás también. Eso es lo que la investigadora Giraldo, en su artículo en el año 2025,
llama el enfoque tradicional e informativo de la educación alimentaria nutricional. La premisa de que dar información es suficiente para cambiar hábitos y nos dice claramente que eso no funciona. Ahora imaginemos otra escena. Una nutricionista llega a la misma escuela, pero primero le pregunta a los niños, ¿qué desayunaron esta mañana? Escucha sus respuestas sin juzgar, sin contradecir. Luego los invita a pensar juntos. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué hay en la tienda cerca de la escuela? ¿Qué les gusta? ¿Qué les dice su mamá que coman? A partir de esas respuestas, construye la sesión junto con ellos. Los niños se convierten en protagonistas. Al final, no solo tienen información, también tienen reflexión, tienen conciencia, tienen voz. Eso es lo que Giraldo llama una pedagogía dialógica y emancipadora, una educación que no impone, sino que construye junto a las personas. La diferencia entre estas dos nutricionistas no está en cuánto saben de nutrición. Ambas pueden saber exactamente lo mismo. La diferencia está en cómo educan. Y ahí está el punto central de todo lo que hemos expuesto hoy. Geraldo, además, hace una afirmación que me parece muy poderosa y que quiero que se lleven grabada. Cualquier nutricionista puede hablar de alimentación y nutrición, pero no cualquiera es un educador. Ser educador exige mucho más que tener conocimientos técnicos. Exige reflexionar sobre la práctica, cuestionar los propios métodos, escuchar a las personas, respetar sus saberes y entender que la alimentación no es solo bioquímica, es cultura, es emoción, es identidad y es historia. Gracias, Laura. Ese ejemplo que diste creo que nos hizo pensar a todos, incluso a mí. Y justamente eso nos lleva a los retos, porque todo lo que hemos escrito suena muy bien en teoría, pero en la práctica o en el campo es muy distinto. Vamos a ver los principales. El primer reto es la brecha entre el docente ideal y la realidad del aula. Muchas veces nosotros creamos un paradigma del docente, pero la realidad del aula, cómo se desarrolla en el contexto, es totalmente distinto. Todos los estudiantes, casi todos y los docentes, describen de una manera ideal un profesor, una profesora empática, innovadora, facilitador, reflexivo, pero cuando viven la realidad del aula, los grupos grandes les faltan tiempo. Incluso dicen que a veces también por las clases, que también hay horas pedagógicas que son muy pequeñas y los alumnos tienen distintas realidades, no todos aprenden de la misma manera. Entonces es ideal ajustar, ajustarnos siempre a los sistemas donde estemos como docentes. Además, el segundo reto mencionar es integrar la tecnología de forma afectiva y no decorativa. No simplemente la tecnología es una imagen, sino es una herramienta muy útil. ¿Cómo subir un PDF al aula virtual? La integración real de la tecnología implica usarla para que el estudiante se le haga las cosas más fáciles y también ellos puedan investigar de una manera analítica, analizar y siempre utilizando su criterio. Compartir esto y este salto es un reto real porque requiere de formación, de tiempo y creatividad. Poder acompañar al estudiante a indicarles cómo se utilizan estas herramientas tecnológicas. El tercer reto es atender la diversidad. En un mismo salón puede haber estudiantes con distintos estilos de aprendizaje, distintas realidades económicas, distintas culturas alimentarias o creencias religiosas. El docente actual tiene que ser capaz de adaptar su enseñanza a esa diversidad. No hay una receta única para todos. El cuarto reto es la práctica reflexiva. Es reflexionar de lo que el estudiante está realizando. Esta es la disposición de cada uno de nosotros para seguir aprendiendo, cuestionarnos y mejorar. Recuerden de que el modelo socioconstructivo es el marco que sustenta esta nueva forma de enseñar. El docente que domina el saber hacer y el saber ser, construye aprendizajes que realmente transforman a las personas. Es un mensaje que nos llevamos y espero de que haya sido de su agrado.